Shalom a todos, bienvenidos. Gracias por estar presentes, gracias por conectarse. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Eh, Empezamos un poquito tarde. Quizás ustedes hayan visto que les envié un correo donde es importante que confirmen su asistencia en cada una de las clases, porque si hay algún curso que durante cierto tiempo tenga una asistencia menor de 3 estudiantes, pues el teacher puede considerar la posibilidad de cancelarlo y reubicar a los alumnos que queden. Entonces, es importante, eh, de alguna forma, aunque sea momentáneamente, tener esta asistencia mínima. Vamos a continuar con nuestros estudios. En la clase pasada terminamos de ver la clase número 5. Seguimos trabajando la introducción. Esto es importante, que le dediquemos algunas clases, porque si ustedes se fijan, estamos poniendo como los antecedentes y el método con el cual nos estamos acercando al libro de Apocalipsis, que al igual que todas las clases de panorámicas o consideradas panorámicas, como el de esta clase del libro hebreo de Revelación, antecedentes o trasfondo hebreo del Nuevo Testamento, el curso de geografía que es Explorando la Tierra Bíblica de Israel, o el de Descubriendo la Biblia Hebrea Torá, que es el estudio de Génesis, Descubriendo la Biblia Hebrea Profetas. El punto de estudio que estamos tomando en cuenta es el académico y en particular el contextual. La mejor forma de interpretar el texto es acercarnos a lo que realmente el escritor tenía en mente a la hora de realizarlo, y para buscar respuestas modernas a los problemas actuales en la Biblia, pues hay una libertad de interpretación hacia el texto bíblico, pero también hay un acto de responsabilidad. Y es que cualquier acto de interpretación del texto bíblico no sobrepase, no desborde, no cambie o niegue la intención original del autor. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos platicado que a la hora de estudiar el texto se tiene que tener mucho cuidado a la hora de detectar cuál de los personajes o cuál de las voces es la que se está expresando en el texto? Por ejemplo, ya llegamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y es muy claro quién es el que se está expresando aquí, ¿no? Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, debido a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Nos hubiera gustado saber el año exacto en que Juan escribió su mensaje, pero solo menciona su exilio en la isla de Patmos, donde la tradición dice que el gobierno romano enviaba a los presos políticos. Recuerda lo que platicábamos, que esto que llamaban como la costumbre de los judíos o el crimen de ateísmo, que era no reconocer a los dioses reconocidos por el imperio y a la divinidad del emperador, era considerado un crimen de ateísmo, pero un ateísmo político. Y por eso hay diversas interpretaciones de la época en que fue escrita el texto. Algunos proponen precisamente que al no mencionarse fechas específicas en el libro de Apocalipsis, los eruditos suponen que Juan estuvo en esta isla llamada Patmos durante el reinado del emperador Nerón, más o menos entre los años 68 o 69 de la era cristiana, o durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 de la era cristiana. Las persecuciones a los seguidores de Cristo fueron frecuentes e intensas en esas fechas. De hecho, creo que les platiqué de la obra de Eusebio de Cesarea, obispo de la época de Constantino, incluso aparentemente fue su asesor en asuntos religiosos, que escribió esta obra llamada Historia de la Iglesia o Historia Eclesiástica,
Y en efecto nos dicen que la primera persecución contra judíos y cristianos, es decir, recuerden que en esa época no estaban diferenciados. Los primeros seguidores de Jesús eran básicamente judíos que creían que el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento se había presentado en la figura, en la persona de Jesús de Nazaret. No había una diferencia. La primera persecución se dio durante el emperador Nerón y la segunda persecución durante el emperador Domiciano. De esto ya hemos platicado un poquito antes en los antecedentes. Y recordarán que una de estas pequeñas islas que están precisamente, bueno, en el sentido de la imagen, a la izquierda o al oeste de la provincia de Asia Menor, que nosotros conocemos actualmente como Turquía, una de estas pequeñas islas es la que dice la tradición que se encontraba la isla de Patmos. Continuamos con la lectura y el versículo 10 dice, está hablando todavía Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. La frase hebrea día del Señor, la frase griega día del Señor es Kyriake Gemera. Este breve comentario causó mucho desacuerdo y malos entendidos entre los lectores del Apocalipsis. ¿Qué es este día del Señor? Vamos a ver tres posibilidades de interpretación. La primera posibilidad es que el día del Señor podría ser una referencia al sábado, al Shabbat. Aunque el Shabbat es un día especial, nunca se le llama Día del Señor en ninguna parte de la literatura judía. Ustedes recordarán Génesis capítulo primero, la creación a través de decretos por parte de Dios. En el séptimo día, la mayoría de las Biblias dicen Dios descansó en el séptimo día. Pero decir Dios descansó como que nos metería en ciertos problemas teológicos, como por ejemplo preguntarnos si Dios se cansa. Entonces la palabra Shabbat no solamente significa descanso, realmente significa cesar toda actividad, que terminó, cesó su actividad creadora y cuando vio, ustedes se fijarán que cada uno de los 6 primeros días de la creación termina diciendo, y Dios vio que estaba bien o que era bueno. Y al final dice, y Dios vio que todo estaba muy bien. Es en ese séptimo día donde Dios cesa su actividad. De hecho, la palabra Shabbat no solamente se usa para el séptimo día de la semana del calendario hebreo, sino para todas las festividades donde es obligatorio suspender actividades. Por ejemplo, la fiesta de Pesach, Pascua, la fiesta de Shabbat o de las semanas, la fiesta de Sukkot o de que es de los tabernáculos o las cabañas, también son fiestas Shabbat. Son fiestas en que las actividades que normalmente realizas en el contexto humano, le pones una pausa y te dedicas a la actividad o a la celebración o a la conmemoración religiosa. En esas tres fiestas mandatadas en la Torá, Pesach, Shabbat y Sukkot, está prohibido realizar cualquier actividad que realizas en un día normal y en cambio te tienes que enfocar en las actividades que tienen que ver con tu relación con Dios. Eso significa Shabbat, fiesta o suspensión de actividades. Entonces, esta primera posibilidad de interpretar la frase de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 como Día del Señor, como Shabbat, parece que no es aplicable. Nunca se utiliza en la literatura judía. La segunda posibilidad es una referencia al día de la resurrección, porque tiene que ver con el primer día de la semana, el domingo. Incluso algunas Biblias escriben la palabra día en mayúscula. Igual, esto es una interpretación del traductor. Sin embargo, tampoco el primer día de la semana fue alguna vez llamado Día del Señor. Si Juan destaca un día particular de la semana, ya sea sábado, Shabbat o domingo, no está claro el por qué esto pudiera ser importante. La tercera opción, y mucho más probable,
es que esta frase de día del Señor se refiere al día del ajuste del juicio de los últimos tiempos, es decir, al juicio final, el que todos los profetas hebreos hablan con frecuencia. La frase día del Señor o Yom Yahvé se usa muchas veces en la Biblia hebrea. Simplemente aquí les pongo algunos ejemplos. En Isaías 2 y capítulo 13, en Ezequiel 13 y capítulo 30, en Joel capítulo 1, 2 y 3, en Amós capítulo 5, en Abdías el versículo 15, en Sofonías el capítulo 1, en Zacarías el capítulo 14 y en Malaquías capítulo 4. Si esto es así, volvemos a encontrar otra vez una referencia cultural del hebraísmo al comienzo del texto de Apocalipsis. Recuerden, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y vamos a ver algunos ejemplos. El material que les voy a enseñar a continuación es un préstamo de otro curso que también imparto por parte de Teachers, que es el de Descubriendo la Biblia Hebrea Profetas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces a partir de este material, y el que vamos a ver es Joel capítulo 2. A veces aparece en algunas Biblias, aparece como capítulo 2 versículo 31, y en otras como Joel capítulo 2 versículo 4. El texto dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. Aquí tiene la frase, estudiantes de hebreo, Yom Yahvé, grande y terrible. Esta parte en donde dice el sol se convertirá en tinieblas, que tenemos aquí, Ha Shemesh Yehapek Le Hoshek. No está claro si se trata de un eclipse solar temporal o una extensión del sol a largo plazo. Y luego dice, y la luna en sangre, que la tenemos, Bejareyaj Ledam, en sangre. Se trataría de estos fenómenos a veces atmosféricos donde la luna se ve roja o es algo más sombrío. Pero lo que nos interesa es esto, ¿no? Yom Yahvé, día del Señor. Esta frase se encuentra muchas veces en la Biblia hebrea, particularmente en libros de características apocalípticas como Zacarías y Sofonías. Aquí tengo que hacer un paréntesis para recordar algunas ideas que ya vimos anteriormente. Recuerden que el Apocalipsis, más que un texto, es un género literario, una forma de escribir. Y la intención de este género literario es describirnos cómo es y cómo funciona el mundo divino, el ámbito divino. eh, y en particular, el libro de Apocalipsis o Revelación de Juan no solamente es apocalíptico, también es escatológico. Recuerden que platicábamos de la palabra escatología, escatos, último, logos, estudio, tratado. Entonces, nos trata de revelar cómo es y cómo funciona el cielo al final de los tiempos, en el juicio final. Habíamos platicado que el género apocalíptico se ve en muchas culturas antiguas, por ejemplo, literatura apocalíptica con los vikingos, eh, en culturas latinoamericanas como bueno, más bien en culturas antiguas de América, es lo correcto, como los mayas o los incas, y que este género se empezó a desarrollar en la región de Israel, en la cultura hebrea, a partir del siglo III antes de la era cristiana, y se extendió hasta el siglo II de la era cristiana. Entonces, los especialistas incluso proponen que el libro de Zacarías fue escrito en dos épocas diferentes. Los primeros capítulos, más o menos del 1 al 8, posiblemente son propios de Zacarías, un profeta posbíblico, y del capítulo 9 hasta el capítulo final, 14, sería más bien de una época posterior, pero atribuido a Zacarías. Ahora, este día del juicio final o día del Señor
Entonces nos empieza a quedar claro que se refiere al evento futuro de juicio divino de todos los pueblos, marcado por el derramamiento de sangre, la destrucción de los malhechores y la salvación de los justos. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en Abdías, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pues cerca está el día del Señor sobre todos los pueblos. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Es lo que les decía, que la Biblia nos indica que la relación con Dios, nuestra relación con Dios, se mide por la relación que tenemos con nuestros semejantes. Como vivieron en mi monte santo, beberán todos los pueblos continuamente, y beberán y tragarán, y serán como si nunca fueron. Como les decía, esto es parte del material que obviamente vemos con mayor profundidad en el curso de Descubriendo la Biblia Hebrea Profetas. Otro ejemplo, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 a 6, se lee lo siguiente. He aquí, yo les envío a Elías el profeta. ¿Se acuerdan que hemos también platicado que en la cultura hebrea se pensaba que había dos seres humanos que ya estaban frente al trono divino, cerca del trono divino? Uno era Enoc, que según Génesis capítulo 5, uno de los primeros descendientes de Adán, como había el verbo que generalmente se traduce es caminaba, pero realmente la traducción es compartía con Dios, convivía con Dios. Y se dice en el texto de Génesis 5, él lo tomó y se lo llevó al cielo. Y el otro personaje es Elías. Elías que fue tomado, si ustedes recordarán, en un carro de fuego. Y esta idea de que Elías iba a regresar justo antes del juicio final para dar un último mensaje, una última invitación al arrepentimiento para todos los seres humanos, se ve reflejada aquí en Malaquías 4. He aquí yo les envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Día del Señor, Yom Yahvé, grande y terrible, Hagadol, Be Hanorá. Y hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. No venga yo y hiera la tierra con maldición. Aunque Juan escribe desde un lugar específico, lo hemos visto, versículo 9, la isla de Patmos, y durante un momento particular de la historia, puede ser durante la persecución que se dio durante el emperador Nerón, ¿se acuerdan? Acusando a los cristianos de haber incendiado Roma, o durante la persecución del emperador Domiciano. Juan es rodeado por visiones celestiales fuera de tiempo y lugar, visiones del día del Señor, momento de triunfo y justicia divina. Esto es un apocalipsis. Su equivalente, la palabra apocalipsis, lo hemos visto, está formada por dos términos griegos, apo y calipto, revelación. Su equivalente en el hebreo es la palabra hitgalut. Ahora recuerden que como género literario sigue esta lectura ciertas reglas de interpretación. La literatura apocalíptica, como trata de describir el mundo celestial, no puede ser leído literalmente. El autor está describiendo cosas que son indescriptibles, son de otra dimensión, una dimensión espiritual. Y está haciendo el escritor su mejor esfuerzo por exponer, por explicar lo que tuvo en esa visión con palabras entendibles. Pero necesariamente tiene que hacer uso de la alegoría, tiene que hacer uso de los símbolos, de la comparación. Como les decía en alguna clase anterior, he conocido gente que está esperando escuchar literalmente los cascos de los cuatro jinetes del Apocalipsis bajando del cielo. No, eso no funciona así.
Es una escritura en donde se utilizan símbolos, alegorías, parábolas, que tenemos que tener la clave precisa de cuál de las muchísimas interpretaciones posibles es lo que es la válida o es lo que el autor nos está queriendo realmente decir. Y a lo largo de este curso vamos a ver muchos ejemplos y muchas posibles claves para como lo que decíamos, a la hora de interpretar el texto bíblico para el mundo actual, que es un trabajo de hermenéutica. Primero hay que interpretar correctamente lo que pensaba y escribía el autor, que es un trabajo de exégesis. Continuamos. Y en la segunda parte del versículo 10 y versículo 11 dice lo siguiente. Y oí detrás mío gran voz, como de trompeta, diciendo, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a 7 comunidades o 7 congregaciones, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, si ustedes se fijan, el texto no fue escrito para ser enviado a 7 ciudades, fue escrito para ser enviado a 7 congregaciones cristianas que se encontraban en 7 ciudades diferentes. Juan comparó la fuerte voz que escuchó con el sonido de una trompeta. El término griego que aparece en el texto de Apocalipsis es ponen, que tiene su equivalente en la palabra hebrea kol. Kol significa tanto voz como sonido. Entonces, ¿qué escuchó? De hecho, fonen, ustedes se habrán dado cuenta, la palabra griega también tiene ese doble significado, voz o sonido. De ahí viene fonético, etcétera. Entonces, ¿qué escuchó Juan? El sonido similar. Fíjense que muchas veces cuando traduzco del texto hebreo, a mí no me gusta usar el término trompeta, porque trompeta te da idea de un instrumento metálico, cuando en realidad en el texto hebreo lo que aparece es el término shofar. Y el shofar, como ustedes pueden ver en la imagen, es realmente un cuerno de carnero, especialmente trabajado, para que haga un sonido muy específico. Entonces, por ejemplo, a la hora de traducir el episodio de el derrumbe de las murallas de Jericó, que aparece en el libro de Éxodo, eh, no me gusta, no, en el libro de no, en el libro de Éxodo no, en el libro de Josué. Muchas veces aparece la palabra shofar y la traducen como trompeta cuando realmente significa un cuerno. Entonces, ¿escuchó Juan el sonido similar al shofar israelita o a una trompeta de bronce? Realmente no queda muy claro por el uso de la palabra foné. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Sofonías. Otra vez está hablando del día del Señor y dice, cerca está el gran día del Señor. Se acerca, se acelera rápidamente. El sonido, aquí lo vemos, col del día del Señor será amargo. Clamará entonces a los valientes. Día de ira, ese día de congoja y angustia, día de destrucción y desolación, día de mucha oscuridad, día de nubes y oscuridad, día de shofar, bien como aquí está explícito, y alarma. Aquí lo tenemos. Yom shofar, día de shofar, uteroach, y de alarma. Este texto es muy interesante porque no solamente vincula la idea del día del Señor como día de ira. En muchos profetas de la Biblia hebrea aparece incluso la frase día de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo de la misericordia ya se terminó cuando llegue ese día. El día de darle oportunidad
a la humanidad para que se arrepienta, es decir, para que cambie su corazón, no vuelva a cometer los actos de desobediencia y rebeldía contra Dios, ese día de misericordia ya se acabaron. Ahora sigue un, un momento, una época de puro juicio. Y ese juicio va a ser para aquellos que no se han arrepentido, para aquellos que no han retomado al Señor como, o a Dios como el Señor de su vida, será terrible y de destrucción. Por eso es el día de la ira, porque el día de la misericordia, en el que el pecado de la humanidad alcanza su plenitud, se acaba y empieza el juicio eh, definitivo, final. Eso es una cuestión. La vinculación que aparece en este texto de Sofonías del día del Señor como el día de la ira. Segundo tema, la relación que se hace entre el día del Señor y los shofarim o shofarot, las trompetas. Incluso se le dice día de shofar. Continuamos con el versículo 12 de Apocalipsis y dice, y giré después de esto para ver la voz o el sonido que hablaba o que se dirigía a mí. Y habiendo girado, vi 7 candelabros dorados. Y en medio de los candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre. Una de las características donde podemos ver que el texto está siendo utilizado en carácter alegórico o simbólico es el uso de las palabras semejante, parecido o como. Es decir, lo que está viendo aquí no es un ser humano, sino algo parecido a un ser humano. En este caso, su visión obviamente es celestial y en el cielo no viven, bueno, vamos a hacer el paréntesis de Elías y Enoc, pero normalmente no hay seres humanos en el mundo divino. Entonces lo que está viendo es un ser celestial semejante a un ser humano, que significa la frase hijo del hombre. La frase hijo del hombre, la primera vez que aparece en la Biblia es en el libro de Ezequiel. Y es claro que en el libro de Ezequiel se refiere a un ser humano común y corriente. Incluso llega a utilizar, el autor del libro de Ezequiel, llega a utilizar la frase hijo del hombre para referirse a sí mismo. Pero la siguiente vez que aparece la frase hijo del hombre es en el libro de Daniel, en particular Daniel capítulo 7. Y ahí se le da un concepto totalmente diferente que vamos a estudiar a continuación. Cuando Juan miró en la dirección de la voz o del sonido, vio 7 lámparas y una figura humana. Vamos por partes. ¿Qué eran estas lámparas? Hay dos formas de interpretarlo. O eran 7 lámparas o era un candelabro de 7 brazos. Una suposición segura sería que lo que estaba describiendo Juan es una menorá, como la que ven en la imagen de la izquierda de su pantalla. La lámpara dorada de 7 brazos, similar a la que estaba en el templo de Jerusalén. No era una lámpara cualquiera, era una lámpara que al estar en el templo de Jerusalén, era una lámpara consagrada, dedicada a Dios. Y ustedes recordarán que uno de los muchos significados que tiene esta lámpara era precisamente recordar la zarza ardiente en la que se aparece Dios a Moisés. La presencia de la menorá significa que Juan vio la sección interior de un templo celestial. La descripción que va haciendo poco a poco Juan del cielo, la revelación apocalíptica que va haciendo poco a poco Juan del cielo, indica que en el cielo no solamente está Dios sentado en un trono, en medio de una serie de habitantes que también describe Juan y que vamos a estudiar, y que también hay un tipo de fauna
Por ejemplo, los serafines y los querubines, que son, en nuestro entendimiento, animales compuestos, también habitan en el mundo divino. Y que también hay algo como en todo lo que impacta en el mundo material, tiene un reflejo en el mundo espiritual y viceversa. Entonces la tierra sería como un reflejo de lo que hay en el cielo. Y si en la tierra hubo en algún momento un templo o casa de Dios, también en el cielo hay un templo celestial. Y así como en la parte más interior y más sagrada del templo de Jerusalén estaba el arca de la alianza, que también se le llama el trono de la misericordia, en la parte más interior y más sagrada de este templo celestial estaría el trono divino y la divinidad. Y así como, por ejemplo, en el templo de Jerusalén había cierta disposición de materiales, de construcciones, cierto adornatorio, también el templo celestial. Y aquí, por ejemplo, vemos que en la descripción que se hace del templo de Jerusalén estaban precisamente las menorás, que aquí estaba el lugar más sagrado del templo, el arca de la alianza, cuyos querubines, y generalmente no he visto una imagen correcta del arca de la alianza. Los querubines que estaban encima de la tapa del arca de la alianza estaban dispuestos en forma de respaldo. ¿Se acuerdan que dicen, y dos alas se tocaban y otras dos alas se extendían? Entonces las alas que se tocaban eran el respaldo y las alas que se extendían era hacia el frente, como en descansabrazos. Y entonces el arca de la alianza servía como el trono de la misericordia. Ahí estaba la presencia divina en medio de la tierra y por eso era el único lugar al que podías ir para hacer la ofrenda sacrificatoria para el perdón de los pecados. Pero como les decía, en la mentalidad del antiguo pueblo de Israel, este templo de acá, tal como está en la visión de Jeremías, de Ezequías, de Moisés, era simplemente un reflejo de un templo que estaría en el mundo celestial, en el mundo divino. Y cuando vemos en el libro de Apocalipsis, me voy a regresar al anterior, esto, vi 7 candelabros dorados, lo que quiere decir es que la visión de Juan lo está poniendo a su persona, la persona de Juan, dentro del palacio, dentro del templo celestial, dentro de la casa divina celestial. Y es muy interesante que dentro de esta casa celestial esté viendo la figura semejante a la de un ser humano. Hay muchas referencias de este tipo de simbolismos e imágenes. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que el género literario apocalíptico en Israel generó muchas obras? El libro de Enoc, el libro de los jubileos, etcétera. Y una de estas obras es el Testamento de los 12 patriarcas. En una parte que se llama el Testamento de Leví, capítulo 5, leemos lo siguiente. Y entonces el ángel me abrió las puertas del cielo y vi el santo templo y el Altísimo sobre un trono de gloria. Y él me dijo, Leví, te he dado las bendiciones del sacerdocio hasta que yo venga y resida en medio de Israel. Cuando Moisés ascendió al monte Oreb y recibió instrucciones para la construcción del tabernáculo, que es el Mishkan en hebreo, se le mostró el templo del reinado celestial, según el texto de Éxodo 26, versículo 30. Su tarea era replicar de alguna manera el diseño similar en la estructura de tierra. En lugar de las 7 lámparas individuales, uno puede imaginar al Hijo del Hombre caminando entre las 7 ramas
de una enorme menorá. Entonces, es muy interesante cómo muchas de las ideas que luego encontramos desarrolladas, pues no solamente en el Apocalipsis, sino en otros libros del Nuevo Testamento, tienen su antecedente, no solamente, incluso desde el libro de Éxodo. Se acordarán que luego Dios revelaría a Moisés y a otros profetas la estructura de este templo con instrucciones muy específicas, porque tenía que reflejar la estructura que estaba precisamente en el templo. Si me permiten unos segundos, tengo que hacer un ajuste técnico para poder continuar. No me voy a retrasar mucho. Y es que el siguiente tema que vamos a ver es precisamente la figura o la idea del Hijo del Hombre. Es una clase un poquito o un tema un poquito largo. Si no lo alcanzamos a desarrollar en esta clase, vamos a continuar a partir de la siguiente. Entonces, permítame tantito. Vamos a continuar. Aquí estamos. Así como los autores de otros libros apocalípticos describen al Hijo del Hombre celestial, el autor identifica a este Hijo del Hombre con Jesús Cristo y lo describe en términos igualmente elevados y majestuosos, describiendo tanto su naturaleza como su relación con el que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El propio Dios. Si uno quiere entender mejor el Apocalipsis, debe estudiarlo, comparándolo con otros textos judíos apocalípticos y tradicionales mesiánicos del judaísmo del siglo I. Algo que les había adelantado es que para entender mejor cuál era la idea que se trataba de transmitir en libros tan complicados como el Apocalipsis de Juan, tenemos que recurrir a libros o a textos que más o menos se escribieron en la misma cultura y en la misma época. Y uno de ellos es precisamente el libro de Enoc. Ahora, hay varios libros que reciben el nombre del libro de Enoc. El que vamos a ver en particular se llama Tercer Libro de Enoc. Fue encontrado escrito en hebreo y la traducción que vamos a utilizar fue la realizada por la especialista María Ángeles Navarro. Antecedentes. El libro 3 de Enoc es otro ejemplo del pensamiento místico apocalíptico judío. Pertenece al siglo segundo de la era cristiana, pero algunas porciones pueden haber sido escritas y redactadas a lo largo del tiempo hasta el siglo quinto. En este texto se habla de un rabí Ishmael. Esta es la gran diferencia. El primer libro de Enoc, que es el más antiguo, el primer libro de Enoc, que se calcula fue escrito por el siglo tercero antes de la era cristiana, pone como autor y como testigo de la revelación al propio Enoc, al propio personaje de Génesis 5. Este libro que vamos a hablar ahorita es el tercer libro de Enoc y el testigo de la revelación es un personaje llamado Rabí Ishmael que se piensa vivió en el siglo primero. Se dice que este personaje llega al cielo y tiene una asombrosa conversación con un arcángel llamado Metatrón. Metatrón es un arcángel poderoso de la tradición judía, aparece mencionado en muchos escritos, incluso en el Talmud. ¿Se acuerdan del Talmud? La recopilación de las enseñanzas de los maestros de la ley judía. También mencionan en algunos textos a Metatrón. Su nombre inusual proviene de dos términos griegos, meta y thronos, que más o menos significaría el nombre de Metatrón, más allá o después del trono. En varias tradiciones judías, la figura de Metatrón se superpone o se compara o tiene su equivalente con las visiones del Hijo del Hombre y actúa como sumo sacerdote del templo celestial. Es decir, cuando se habla de Metatrón, la forma en que se le describe es muy similar a la del Hijo del Hombre.
y además se le presenta como el sumo sacerdote de este templo celestial del que hemos estado hablando. Este templo está ubicado muy cerca del carro celestial, que es la sede del trono de Dios. En efecto, en muchos de estos textos, el trono divino que está en los cielos se le describe con ruedas, el trono divino. Y por eso a este trono divino, que está en el templo celestial, se le llama Merkabah. Merkabah es una palabra hebrea que significa carruaje. Si alguno de ustedes ha oído o ha tenido algún estudio acerca de la Kabbalah, que es la interpretación mística, simbólica de la Torah, ustedes reconocerán pues, muchos de los términos que estamos hablando, ¿no? Pero recuerden esto, la Kabbalah simplemente es una forma de interpretar el texto, siguiendo reglas simbólicas. Entonces vamos a ver qué nos dice este texto, el tercer libro de Enoc, a partir del capítulo 3. Dice, dijo Rabí Ismael, recuerden, él es el que está teniendo la visión. En aquel momento pregunté a Metatrón, el mensajero, el príncipe de la presencia, ¿cuál es tu nombre? Me respondió, tengo 70 nombres que corresponden a las 70 lenguas existentes del mundo. Recuerden que en esa época solamente se conocían 70 pueblos en todo el mundo conocido. ¿Cuál era el mundo conocido en la época de siglo I de la era cristiana? El sur de Europa, el norte de África y Oriente Próximo, hasta más o menos Irán, era el mundo conocido. Y según la tabla de las naciones que aparece en Génesis capítulo 10, la descendencia de los 3 hijos de Noé, pues había 70 pueblos. Por lo tanto, eso es lo que menciona, ¿no? 70 nombres que corresponden a las 70 lenguas existentes del mundo. Y todos se basan, son nombres diferentes, pero todos se basan en el nombre del rey de los reyes de reyes, es decir, de Dios. Sin embargo, mi rey me llama juventud. Dijo Rabí Ismael, pregúntame Tatrón, ¿por qué eres llamado con el nombre de tu creador, con 70 nombres? Es decir, este Metatrón tenía de alguna forma inscrito el nombre del creador en las 70 lenguas conocidas. Ismael le dice, ¿por qué llevas este nombre de Dios? Y aparte, si tienes el nombre de Dios, ¿por qué te dicen juventud? Siendo tú el más exaltado de todos los príncipes, el más exaltado de todos los ángeles, el más amado entre los siervos, el más honrado entre los ejércitos y el más elevado por todos los poderosos en soberanía, grandeza y gloria. Un poco más adelante, en el capítulo 12 de este mismo texto dice, dijo Rabí Ismael, me dijo Metatrón, el príncipe de la presencia, porque el santo, bendito sea, me amó con un amor mayor que por todos los seres celestiales. Hizo para mí una túnica majestuosa. Hizo para mí una corona real y la ciñó sobre mi cabeza. Y él me llamó el Yahvé menor ante toda su corte celestial, como está escrito, porque mi nombre está en él. Debido a que Dios pone su nombre a Metatrón en las 70 lenguas existentes del mundo, eso le da gloria y la autoridad de Dios, constituyéndolo, como dice el texto, un Yahvé menor. Un título muy difícil de comprender. Quizás esta historia puede explicarse en lo que se lee en Éxodo 23, versículo 20 a 21. Son palabras que Dios le dice a Moisés. Y dice, he aquí, yo enviaré un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él.
Dios le dice a Moisés, obedécelo, porque mi nombre está en este mensajero. Ahora, lo vamos a ver también con atención, pero ustedes recordarán que en Daniel capítulo 7, cuando se habla de esta aparición del Hijo del Hombre, se dice que Dios le va a dar a este Hijo del Hombre toda gloria, todo poder, toda referencia, o sea que va a hacer que la corte celestial lo reverencie a este Hijo del Hombre y le va a dar la oportunidad de hacer algo en el día del de la ira, en el día del juicio final, algo que hace Dios todos los días, va a permitir que este Hijo del Hombre lo haga en el día del juicio final, y es juzgar. En el texto bíblico, ustedes recordarán que hay frases como esta que dice, el juicio solamente le pertenece a Dios. Bueno, en el día del juicio final, el que va a presidir el juicio final, según el libro de Daniel, es el Hijo del Hombre. Según este texto del tercer libro de Enoc, el arcángel Metatrón. Y según el Apocalipsis de Juan, el que va a presidir el juicio final es Jesús Cristo. Ahora, no me gustaría que hubiera una confusión de ideas. No es que estén hablando, quizás no estén hablando de la misma persona. Son tres diversas interpretaciones de quién es el que se va a centrar en el trono divino. Según Daniel, el Hijo del Hombre, el cual el propio Daniel identifica como un símbolo del pueblo de Israel. Según el tercer libro de Enoc, es Metatrón. Y según el Apocalipsis de Juan, es Jesús Cristo. Ahora, como parte, los que han llevado algún otro curso conmigo, saben que generalmente yo les comparto libros para que puedan profundizar con sus estudios. Entonces, más adelante, entre hoy y mañana, lo que les voy a enviar a su correo es el volumen número 4 de una colección que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Es una colección de 7 volúmenes coordinados por primero el especialista español Antonio Díaz Macho y después por el también especialista español Antonio Piñero. Y me interesa compartirles en particular de esos 7 volúmenes el número 4, porque viene toda esta literatura que se llama literatura enóquica o atribuida a Enoc. Este volumen incluye el primer libro de Enoc, que les decía es muy antiguo, incluso se encontraron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto, el segundo y tercer libro de Enoc, que estamos viendo ahorita, y creo que el libro de Jubileos. Y les voy a encargar, ustedes saben que el curso, no, este formato de curso no es escolarizado, pero más que dejarles una tarea, les voy a dar como un reto. Hay una parte en el primer libro de Enoc, perdón, en el tercer libro de Enoc, en el tercer libro de Enoc, donde Ismael le dice a Metatrón, bueno, creo que ya es momento de que me digas cuál es tu verdadero nombre. ¿Cuál es el nombre con el que te conocían antes de ser elevado a arcángel? Arcángel Metatrón. Y se lo revela. Y es una de las revelaciones en el contexto del texto más interesantes e inesperadas. ¿Cuál es el nombre original en el tercer libro de Enoc del arcángel Metatrón? Entonces no les voy a decir dónde está. Ustedes se trata de que lo trabajen. Y es un personaje importante porque ustedes pueden ver que este personaje en el tercer libro de Enoc es el que va a presidir el día de la ira, el día del juicio. Metatrón, que es el que está al lado del trono, dice el tercer libro de Enoc, es el príncipe sobre todos los príncipes y se encuentra ante aquel que es exaltado por encima de los dioses. Está debajo del trono de gloria, es decir, ¿cuál es el trono de Dios en los cielos? El trono de gloria. ¿Cuál es el trono de Dios en la tierra? El trono de la misericordia.
donde tiene un gran tabernáculo celestial de luz y saca fuego ensordecedor y lo pone en los oídos de las santas criaturas, para que no oigan el sonido de la palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Hay otro texto que fue encontrado en un depósito de escrituras antiguas. Este depósito de escrituras antiguas en la cultura hebrea se le llama Genitzá. Y en la Genitzá de Cairo encontramos este texto que dice así: Te conjuro, y está hablando de Metatrón, más amado y querido que todos los seres celestiales, siervo fiel de Dios de Israel, sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes, tú que posees 70 nombres y cuyo nombre es como el de tu maestro o el de tu señor. Gran príncipe que está designado sobre los grandes príncipes, que es la cabeza de todos los campamentos. Entonces pueden ver cómo hay mucha literatura de esta época donde se habla de Metatrón y de las características que tiene y de la función que tiene. Otro ejemplo, este texto se llama Sefemer Jacomá y fue escrito entre el siglo segundo y el siglo tercero de la era cristiana. Dice, y los ángeles que están con él vienen y rodean el trono de gloria. Metatrón, y dice con una gran voz, una fina voz de silencio, el trono de gloria está resplandeciendo. Metatrón pronuncia en ese momento en 7 voces, en 70 voces, en su nombre vivo, puro, honrado, santo, impresionante, digno, valiente, fuerte y santo. Entonces pueden ver cómo es una idea que estaba circulando en la cultura hebrea, en la época en que fue escrito precisamente el Apocalipsis de Juan. Este enigmático personaje también aparece mencionado en uno de los rollos del Mar Muerto, en el 11Q13, es decir, en un rollo encontrado en la 11ª cueva de Qumran, el documento número 13 en ser localizado en esa cueva, se le identifica con Melquisedec. Entonces aquí ya tenemos otra cuarta posibilidad interpretativa. Tenemos el Hijo del Hombre en Daniel, tenemos a Jesús Cristo en Juan, tenemos a Metatrón en el tercer libro de Enoc y tenemos que a Melquisedec en el texto de Qumran, sumo sacerdote celestial. En la Biblia cristiana, Melquisedec aparece mencionado de forma abundante en el libro a los Hebreos, capítulos 5, 6 y 7, identificándolo, y es el único de los 27 libros del Nuevo Testamento que lo hace. El texto a los Hebreos es el único de los 27 textos del Nuevo Testamento que identifica a Melquisedec con Jesús Cristo en su carácter de rey y sumo sacerdote eterno. Apocalipsis combina estas tradiciones previamente existentes e identifica a la misteriosa figura celestial tradicionalmente llamada Hijo de Dios y Metatrón con Jesús Cristo. Entonces, ven cómo es importante recurrir a la cultura de la época, al contexto de la época para ir interpretando poco a poco lo que los autores bíblicos quieren decir. Vamos a dar por terminada por este momento este tema. Vamos a continuar exponiéndolo la siguiente clase de la siguiente semana. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede hacer uso en este momento del chat o del micrófono. Sí, buenas tardes, Arturo. Una Dígame. pregunta. Tengo acá el comentario bíblico de MacArthur hablando sobre el día del Señor en el pasaje de Apocalipsis. Y dice, esta frase aparece el día de la resurrección del Señor. Dice, aparece en muchos escritos cristianos antiguos y se refiere al domingo, el día de la resurrección del Señor, que fue una de las probabilidades que usted comentó. Algunos proponen que esta frase se refiere al otro día, día del Señor, que traerá el juicio divino, pero el contexto no respalda esa interpretación y la forma gramatical de la palabra Señor
es adjetivo y no sustantivo. Y la primera pregunta que tengo en cuanto a la primera afirmación que hace MacArthur es si para el tiempo en que pensamos que fue escrito el Apocalipsis, la comunidad cristiana ya guardaba el día domingo como día del Señor o si fue posterior, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué cambiaría, ¿no? Esto de que aparece la palabra Señor como adjetivo y no como sustantivo? Bueno, a la primera pregunta, si los primeros seguidores de Jesús eran judíos, no No, si seguían el guardaban domingo. si guardaban el domingo, digamos, si Sí. la comunidad judía, digamos, o cristiana del primer siglo, guardaba ya el día domingo como día del Señor. No, eso fue muchos siglos después. De hecho, fue a partir de la época patrística. Recordemos lo que platicamos, fueron los escritores cristianos que empezaron a desarrollar su actividad a partir del siglo segundo y con la intención de ir separando el cristianismo o los seguidores de Jesús del judaísmo, y ellos fueron los que establecieron las bases de la doctrina cristiana, fue a partir de ellos. De hecho, constantemente, incluso en el relato de la resurrección, cuando se dice las mujeres fueron el primer día de la semana a ver la tumba de Jesús. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. No fueron un lunes, fue el domingo. Y bueno, antes se manejaba así, que el primer día de la semana era el domingo. Fue precisamente en un esfuerzo de separar ambos ámbitos, de separar el judeo del cristianismo, fue que se puso que el día consagrado a Dios sería el domingo, cuando realmente el texto bíblico de Génesis capítulo 1 dice que originalmente el día consagrado era el Shabbat, el sábado. Y Entonces Juan no se podría estar refiriendo a algo que en ese momento no se practicaba. en efecto, con respecto a la segunda, MacArthur merece mi respeto, pero llega momentos en que sí muestra una ignorancia muy profunda de los idiomas bíblicos. En el hebreo, cuando se ponen dos sustantivos juntos y a veces o está señalado por un símbolo, una dagesh, o por un artículo que va seguida, que va antes, un artículo que va seguido del segundo sustantivo, indica una relación genitiva. Entonces, vean, por ejemplo, este texto de Joel. ¿Cómo lo interpretamos aquí? ¿Como día del Señor por el contexto o como antes de que venga el día Señor? ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo a un momento puntual en que van a suceder grandes eh, hechos sobrenaturales. ¿Cómo vamos a llamar a ese día? Día, día. ¿Día Señor? El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, A ver, el tengan Señor. cuidado con su micrófono, por favor. Ahí está. ¿Lo vamos a llamar Día Señor o Día del Señor? Otro ejemplo, Abdías. Pues está cerca él, y vean, aquí está sacado del texto masorético, y aquí vemos la dagesh, la línea, que indica una relación genitiva entre el primer sustantivo y el segundo sustantivo. Día del Señor. Y así hay muchísimos ejemplos en que por el contexto o por los símbolos masoréticos se ve una relación genitiva entre el primera y el segundo sustantivo. Y también lo que señala el comentario MacArthur, de que eso de que es muy más probable que se refiera a la resurrección del Señor y no se refiera al día del juicio final. Estamos viendo todos estos textos que ustedes están viendo de color azul,
en los que se está hablando de el día del Señor o de la día de la ira del Señor como el juicio final. El fenómeno de la resurrección es una interpretación a partir del texto hebreo que se hace por parte de los padres de la iglesia cristianos. Verlo en sentido contrario es la clásica visión de decir que Isaías, Ezequías, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías eran cristianos. Pues no, no eran cristianos. Y también va contra la idea que estamos tratando de fundamentar de que el texto de Apocalipsis, incluso el texto de Apocalipsis, que posiblemente fue uno de los últimos textos que se escribieron del Nuevo Testamento, sigue reflejando un trasfondo y un origen de la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque está dirigida a personas, tanto gentiles como judías, que creían que la figura del Mesías em, dicha o presentada por los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea se había presentado en Jesús. Este ejercicio de no ver una ruptura entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino como una continuación, la estudiamos con también mucho detalle en el curso de Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es una continuación, sí, una literatura también de origen hebreo, pero que va dirigido a todas las naciones. Y habrá ya en su momento, el propio libro de Apocalipsis definirá el día de la resurrección, el día de las primicias, todo esto, pero esto tiene que suceder antes del juicio final, porque si el juicio final lo va a presidir en el contexto de de la literatura cristiana el propio Jesús, pues el primero que tiene que resucitar, o el primero que no tiene que resucitar, el primero que tiene que venir es el propio Jesús con el título de las primicias de los muertos, el primogénito de los muertos. Luego tiene que resucitar a todos los fallecidos y juzgar a vivos a vivos y muertos, dependiendo si su nombre aparece o no en el libro de la vida. Entonces, el gran día de la resurrección es anterior en esta secuencia de acontecimientos al juicio final. No puede ser interpretado que el día de la resurrección y el día del juicio final es el mismo. Y eh, eh, sé que muchos aprecian al pastor MacArthur, pero él solamente conoce cristianismo. Y cuando no le cuadran otro tipo de estudios, como por ejemplo estos que estamos realizando, desde el contexto de la época, de la forma de pensamiento y todo eso, ¿a cuál se va a inclinar ante las dos posibilidades? A una interpretación cristiana de la Biblia cristiana. Bueno, el cristianismo fue un proceso que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Todavía no había escrito todavía ni Ignacio de Antioquía, ni Policarpo de Esmirna, ni Clemente de Roma, ni Papías. Habían empezado a desarrollar las bases de la teología cristiana que se empezarían a construir a partir de el siglo segundo. Una muy buena pregunta, precisamente, Daniel. Fíjate, Daniel, precisamente. Bueno, si no hay nada más que agregar, recuerden que de cualquier forma nuestra conversación puede seguir a través del correo. Recuerden, por favor, calificar el desempeño de su servidor ahorita que dé por terminada la transmisión. Ahorita que se conectaron más personas, se los agradezco mucho. Eh, Me voy a dar el permiso y el atrevimiento de recordarles lo importante que es conectarse a la clase 1, a conectarse a la clase. 2, hacerlo puntualmente, porque vean que estamos ya empezando a estudiar temas complejos. Y si ustedes se pierden o la clase anterior y no han visto la grabación, o se pierden el comienzo de la clase,
puede que algunas explicaciones no estén completamente desarrolladas. Y tercero, el peligro que corremos si hay muy baja asistencia, si la asistencia es de menos de 3 alumnos a lo largo de cierto tiempo, es que con justa razón la administración de teachers suspenda el curso y reubique a los pocos alumnos que siguieron conectados. Entonces, entre el día de hoy y mañana, les voy a enviar a su correo el libro que les dije, volumen 4, de Apócrifo del Antiguo Testamento. Váyanlo leyendo. Ese texto en particular me interesa compartirlos con ustedes porque no es una tradición barata. Quizás ustedes han visto el libro de Enoch en librerías esotéricas y místicas. No, lo que yo les voy a pasar es un texto que tiene introducción y notas explicativas escritas por especialistas serios en el tema. Por eso me interesa compartirles esa versión en particular. No me queda más que decirles en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, Eucharistópoli, muchísimas gracias, y en el hebreo de la Biblia hebrea, Shavuato. Que tengan la mejor de las semanas. Shalom, shalom. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, Dios les bendiga.